Las 7 personas más malas en la historia de la humanidad. A la mierda, dura 23 minutos. A ver. Lo digo con mucho respeto, pues cada víctima fue real y sus memorias han de ser respetadas. Este es el top con la mayor carga de maldad que has visto jamás. Te cuento que en él haremos un repaso por los seres humanos más degenerados, más perversos y desfachatadamente viles registrados en la historia. Desde el que nos recibirá en pocos segundos hasta el peor allá al final. Cada uno tiene en su haber historias reales e infinitamente peores que no solo la cultura, sino la religión le achaca al mismísimo diablo. Vale. Prepárate porque estos son los 7 seres humanos más malignos de la historia. Número 7. ¿Cómo es posible que un asesino serial con apenas 10 víctimas nos abra las puertas de este top? Vale. Sí, es el 7º lugar apenas, pero podría recibirnos alguien con un contador de víctimas más grande. ¿No? No. Según el doctor en psiquiatría forense más eminente que trabajó para el FBI, y tengamos en cuenta que el FBI es la autoridad mundial máxima en asesinos seriales, el doctor Michael Stone definió 22 niveles de maldad. Y tan temprano como en el puesto 10 ya se ven a los asesinos narcisistas. Haz de cuenta que el nivel 22 está reservado para los psicópatas más depravados y crueles, aquellos que legítimamente disfrutan y son felices, causando dolor. Dennis Rader, alias el asesino BTK, queda ahí. El motivo Motivo por hobby y principal atención. es que Dennis no estaba loco. Era una persona completamente cuerda cuyo hobby era elegir no víctimas particulares, sino familias y matarlas. Her up, got her a glass of water, comforted her a little bit, and then went ahead and tied her up, and then put a bag over her head and strangled her. A punta de pistola, Dennis Rader asesinó a un padre delante de su esposa e hija y luego las violó y torturó a ambas, dejándoles en claro en todo momento que no iban a sobrevivir. Dejó a la madre de última solo para que ella viera cómo mataban a su hija enfrente suyo. Dennis Rader dejó al hermano menor vivo. Quería que el chico volviera y se encontrara con su familia muerta, para entonces enviar cartas anónimas burlándose y troleando al huérfano. Dennis Rader también disfrutaba asesinando mascotas. Vale. Cuando el doctor Stone estudió a este tipo, descubrió que Rader no había tenido una infancia traumática, ni ningún problema en particular. Era un padre de familia y, entre asesinato y asesinato, podían llegar a pasar años. No tenía urgencia por matar. En pocas palabras, Rader no estaba loco. Él lo hacía por hobby. Espero que ahora entiendas por qué con tan solo 10 víctimas, el asesino BTK, alias que él mismo se puso,
queda en el 7º lugar de este top. Vale. Número 6. Aquí me van a poner acá. ¿Hitler? La mujer que alcanza el Mujer. 6º puesto vivió en Inglaterra durante el siglo XIX. Esto parece musulmán, pero bueno. Era enfermera y nana. Incontables familias contrataban sus servicios e incontables familias fueron rotas gracias a ella. Cientos de víctimas. Amelia Dyer es considerada la asesina serial de niños de sexo femenino más prolífica de la historia. Su método, ganarse la confianza de los padres. Apenas la dejaban sola en casa, esta mujer les robaba todo lo de valor y, como firma personal, asesinaba al o a los bebés de la casa. Les ataba una soga en el cuello y la apretaba hasta matarlos. Amelia Dyer sufría de depresión, pero no estaba loca. Solo mató a incontables bebés del modo que lo hizo por gusto. Como género personal. Y lo único que quedó como recuerdo de esas vidas arrancadas y sus familias destrozadas fueron algunas fotos que para la época eran comunes. Quien sabe de qué estoy hablando, sabe de qué estoy hablando. Número 6. Motivo, dinero y hobby. Víctimas 200 a 400. La mierda, mataron muchos, ¿no? Número 5. La maldad nunca es tan pura como cuando encuentra rienda libre en la mente de una persona completamente cuerda. Y si bien el asesino sería el clásico más prolífico en la historia, el señor Pedro Alonso López no entra en esa categoría, pues se trata o se trató de una persona profundamente enferma. Eso no quita que, independientemente de eso, experimentaba un éxtasis y un placer tal al ver la mirada de terror de los niños y niñas que estrangulaba, que no solo lo excitaba íntimamente, sino que además llegaba a un clímax que él describe como inigualable cuando mataba. Se podría llenar una escuela entera con las víctimas de este tipo. Niños y niñas colombianas, peruanas y ecuatorianas cayeron tras el paso de un monstruo que hoy tendría más de 70 años, pero cuyo estatus legal es desaparecido. Algunos creen que el monstruo de los Andes sigue matando. Vale. Otros teorizan que ante el fracaso de la justicia por apartar a este degenerado de la sociedad, sin dudas habrá quedado fuera de combate tras un merecido ajuste de cuentas. Sí, me imagino. Pedro Alonso López no solo es el mayor asesino serial de América Latina, es también el mayor asesino serial clásico en la historia. A ver, ¿a cuántos mató? Víctimas más de Número 300. sí. Motivo, el placer que le producía la academia a los niños mientras los estrangulaban.
Ok, el monstruo de los Andes. Número 4. Voy a tratar de no manchar este top con elecciones genéricas. Porque sí, ya sé que todos esperan ver a este señor. Ajá. Y a este también. También está bien. Pero ellos no van a aparecer en este top. Vale. No se desmerecen sus atrocidades. Pero aún hoy se discute que hubo gente mucho peor en el Tercer Reich que él. Claro. En cuanto a este animal, es exactamente lo mismo. Aparte, hizo mucho daño, pero no se ensuciaba las manos. Él solo vomitaba órdenes. La persona que, sin embargo, sí se queda con el cuarto puesto fue un político. Uno que sí se manchó las manos. No una, sino cientos de veces. Un tipo que al menos en persona daba mucho más miedo que Hitler y Stalin. Iván IV, conocido mejor como Iván el Terrible, trajo reformas positivas a Rusia. Pero por cada cosa buena que hizo hay 3 malas. Iván descubrió que para ser respetado debía ser fuerte, pero en su despliegue de fortaleza descubrió el placer por el sufrimiento ajeno. Y por ello, esas demostraciones de poder no tardaron en degenerar en actos absolutamente infelices, aún para sus tiempos. Vandalismo completamente innecesario y desbalanceado que llevaban a este hombre hasta placenteros ataques de risa. Por ejemplo, Iván el Terrible disfrutaba agarrar por el pellejo a los perros del palacio y arrojarlos desde la torre más alta, porque le gustaba cómo chillaban al caer. Era adepto a asesinar gente arrojándolos a jaurías de perros hambrientos e infestados de rabia. ¿Esto te suena familiar? George R.R. Martin, como muchos otros personajes y aspectos de su obra Juego de Tronos, tomó prestado de la historia. Un ejemplo claro es que literalmente copió a Iván el Terrible cuando creó a Ramsay Bolton, con la salvedad de que Iván el Terrible también soltaba osos en la plaza para que despedazaran no a sus enemigos, sino simplemente porque él disfrutaba el show. De hecho, tras conquistar la ciudad de Novgorod, Iván mandó a echar no solo a los hijos de sus enemigos, sino a todos los niños de la ciudad a las aguas heladas, solo porque él disfrutaba verlos ahogarse y sufrir. Era un disfrutón. La realidad es peor siempre. Iván el Terrible no respetó ni siquiera la vida de su propio hijo por un simple arranque de ira. Aquí se le ve compungido por ello, pero la realidad es que lo que le preocupaba eran las consecuencias políticas de su rabieta, pues ya estaba muy viejo y con este acto no dejó nada suyo para heredar. Con esto cumplió el sueño de sus enemigos. Número 4. Un guión, ¿no? Reinado de 37 años. Número 3. Es difícil justificar por qué este japonés se queda con un puesto tan alto. Vale. En especial porque su motivo fue la ciencia, pero lo cierto es que las atrocidades que alentó y planificó el Dr. Ishii fueron tal que incluso algo tan bello y noble como la ciencia fue por siempre manchada por la absoluta inmoralidad de este tipo.
Ishii no solo es uno de los hombres más perversos que existió, él tiene el mérito de haber creado quizá el episodio más oscuro de todo el siglo XX. El doctor Shiro Ishii fue el criminal de guerra más grande en la historia de la humanidad. Superó muy ampliamente a Joseph Mengele, personaje injustamente más popular que él. El jefe supremo del Escuadrón 731 probaba armas químicas en hombres, mujeres y niños. Llegó a inyectar orina de caballo en mujeres embarazadas, solo para estudiar su reacción. En la base secreta del Escuadrón 731, el Dr. Ishii supervisaba la calidad de granadas y otros explosivos, colocando el mayor número de prisioneros en un lugar cerrado. Llegó a cortar en pedazos a una mujer rusa embarazada, solo para saber cuánto podía sobrevivir el feto. Probó la capacidad corrosiva de ácidos en los rostros y cuerpos de otros prisioneros de guerra. Practicó amputaciones innecesarias solo para perfeccionar la técnica médica. Claro, esto lo Ishii estaba realizó haciendo el mismo experimento 3 veces metódicamente. para En hombres, experimentar, ¿no? Toda mujeres, la técnica. niños e infantes también. Separó a hombres por país y raza y uno a uno los sometió a pruebas de dolor extremo para comprobar cuánto puede soportar un ser humano siendo sometido al más grande suplicio antes de ocasionar la locura o un paro cardíaco. En caso que te lo preguntes, sí hubo doctores que se negaron a seguir adelante con las pruebas y fueron ejecutados por traición. Las atrocidades de Ishii sirvieron para impulsar grandes desarrollos militares en el estudio humano. Sea como eso te haga sentir, él queda en el puesto número 3. Yo creo que no solo en el ámbito militar, sino en todo el ámbito en general de la medicina, no solo él, sino otros doctores anteriormente a él o después de él, hicieron experimentos, no sé si en humanos, pero también en animales, y a partir de ahí fueron perfeccionando sus métodos y él lo hacía en prisioneros de guerra, ¿no? Motivo la ciencia. Número 2. Número 2. Quien llega tan lejos como el segundo lugar es una persona bien conocida. Una mujer que aún hoy, a más de 400 años de su muerte, sigue dando de qué hablar. Se dice que Cleopatra mandaba colgar vacas con poleas para darse duchas de leche. Eso, claro, cuando no se las daba en la tina. La condesa Bathory, en cambio, tomaba todos esos recaudos, pero utilizando seres humanos. Niñas, para más detalle. Esta señora estaba convencida de que si se bañaba con la sangre fresca de niñas, iba a evitar arrugas sobre su piel. Es considerada como la asesina serial más prolífica de la historia
independientemente si hablamos de hombres o mujeres. Pero con ella hay que hacer una distinción. No es una asesina serial clásica, porque mucho de lo que logró fue gracias a un abuso de poder sin precedentes. Sala de torturas real del castillo Grader Battery. Pero Bathory no era la típica noble que daba órdenes desde un trono. Ella se manchaba las manos y muchas de esas 600 niñas muertas se encargó de asesinarlas ella misma. Un caso notorio fue cuando le arrancó los senos a mordiscos a una jovencita. Vale. Y no lo hizo por rabia, sino porque ella creía que aquello sería un chiste divertido para sus súbditos más fieles, quienes encima le tenían que aplaudir estos actos riendo a mandíbula batiente o enfrentar consecuencias inusitadamente crueles, ellos y sus familias. Yo te describo el horror, pero tú seguro ni estás cerca de imaginártelo, de sentirlo como lo sintieron aquellas personas. Más allá de arrancar uñas con alicates o dar monedas al rojo vivo a quienes obligaba a recibir a mano cerrada a los sirvientes el día del pago, te pido que cierres los ojos, escuches mi voz y te imagines a ti misma o a ti mismo en esa situación. Arrancarle los senos a mordiscos a una jovencita que llora asustada y te suplica que pares, que jamás te hizo nada. Y quiero que imagines que lo hagas, porque esa es tu idea de un chiste. Bathory de ¿Cómo te hace sentir? la condesa Bathory. Para muchos, este Víctimas ejercicio más que de propongo 600. Motivo, es vanidad y absolutamente placer. inconcebible. Por eso, y muchas anécdotas más, la Habla condesa Guío. Bathory se queda Me han pedido en el reaccionar a este segundo video. lugar. Cuando su familia decidió que era suficiente y la encerraron, Bathory fue calificada incluso entre los nobles como un error de la naturaleza. Vale, ahora el número 1. ¿Quién gana? El hombre más malo en la historia registrada vivió hace más de 500 años en Francia y llegó Vale. a conocer en persona grandes figuras históricas, como por ejemplo Juana de Arco. Se le llamó Barba Azul o también el Varón a secas y era abiertamente pedófilo. El problema es que Gilles de Rais no solo arrancó la virginidad a infantes que ni siquiera sabían caminar, sino que además disfrutaba de matar a sus amantes. A veces les abría el cuello y los estrangulaba, mientras la sangre de los infantes corrían por sus dedos. O a veces se sentaba en las barrigas de los niños y sentía placer verlos sofocarse hasta morir, balanceando su peso porque el crujido de las costillas rompiéndose sobre sus nalgas lo hacían reír. Acabón. Cuando el varón se instalaba en un palacio, los niños del área desaparecían. Había días en que, mandarria en mano, les arrancaba la cabeza a los chiquitos. Otras veces les abría el cuerpo desde el pecho hasta el órgano genital, los volteaba
y mientras las tripas de ellos y ellas se derramaban, este hombre tenía sexo frenético con ellos. Ah, la mierda, qué enfermo. Eso sí se pasó de pendejo. El historiador más destacado en la historia de Europa, Jules Michelet, autor de La historia de Francia, describió a Gilles de Rais con estas palabras: tanto Nerón del Imperio Romano como los tiranos de Lombardía habrían palidecido en comparación Claro. a las atrocidades perpetradas por Gilles de Montmorency Laval. No te he contado ni el 10% de todos los crímenes de este tipo, quien, además, durante su juicio, demostró que no estaba loco, solamente era un hombre malo. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Hobby, diversión, víctimas más de 500. El varón, barba azul. Si el video te gustó, Vale. por favor, dale